Quiero que imagines esto, un día como cualquier otro te levantas, vas a estudiar, a trabajar o simplemente a descansar, de pronto entra corriendo una de las personas que más quieras, la que tú imagines, tu mamá, tu pareja o simplemente un amigo, se ve visiblemente enfermo y afectado, sin saber qué hacer tratas de ayudarlo, mientras lo haces, ves que esa persona se empieza a comportar de manera errática y paranoica, cuando menos lo esperas comienza a atacarte, te defiendes como puedes, en el mejor de los casos pasa lo que tiene que pasar contigo, en el peor te infectas, te conviertes en eso mismo en lo que esa persona se transformó, y en el infierno eres inmune al virus. Para sobrevivir debes defenderte de esa persona a la que tanto quieres, y hacer lo que sea necesario, para acto seguido darte cuenta de que lo que sea que le pasó a esa persona no fue un caso aislado. Pasó en toda la sociedad hasta reducirla a cenizas, y ahora debes tratar de mantenerte con vida en los restos del mundo que conociste, y pasando los días con el miedo de tener una muerte aún más horrible de la que evitaste y con los recuerdos de lo que tuviste que hacer. Esta es la preinicia de Left 4 Dead, porque con la jugabilidad tan divertida que tiene muchas veces nos olvidamos de cada uno de esos infectados que matamos, fueron personas con vidas, amigos y familia que padecieron un horror incluso en su muerte, y los supervivientes están mal viviendo a uno de los peores destinos imaginables. Pero, ¿cómo acabó este mundo así? ¿Qué fue lo que pasó y de dónde vino? Eso es lo que veremos en este video. Bienvenidos al lore de Left 4 Dead. La historia se sitúa en el año 2009, año donde pasan los acontecimientos del primer juego. Dato curioso, el Left 4 Dead 2 transcurre tan solo una semana después del primer juego. Todo este apocalipsis comienza con la expansión de un virus llamado Green Flu o la gripe verde en español. Al principio parecía solo otra epidemia estacional, un simple resfriado. Tos, fiebre, nada alarmante realmente, pero en cuestión de horas los síntomas degeneraron en problemas, y el mundo se dio cuenta de que esto no era una gripe común. La gripe verde no mataba a sus víctimas sino que las transformaba, comenzó a atacar directamente la corteza cerebral, destruyendo todo rastro de pensamiento racional, control y empatía. Cada persona infectada perdía la capacidad de razonar y se convertía en una máquina de violencia impulsada únicamente por el instinto de atacar. Sumándole a esto, el virus comenzó a mutar físicamente a los infectados, aumentando la fuerza y velocidad de estos, pero anulando el control racional, y en casos raros mutaba de forma extrema creando a los infectados especiales que nosotros conocemos como Tank, Witch, Hunter y demás, con habilidades únicas por mutaciones biológicas extremadamente peligrosas. Uno de los datos más horribles del Green Flu es que no convierte a la gente en zombies como comúnmente se les dice, no son no muertos sin cerebros, se les conoce como infectados peor que un zombie porque son criaturas vivas sin la capacidad de detenerse, sufriendo una agonía por las mutaciones que su cuerpo genera, y lo más perturbador es que se teoriza que aunque el virus degenera el cerebro del infectado, hasta cierto punto pueden ser conscientes de algunas cosas, como por ejemplo en el mapa de Hard Rain la azucarera esté llena de witches buscando azúcar para calmar su ansiedad, siendo el enemigo que pasa sufriendo todo el juego. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿cuál es el origen de este virus? Ni los juegos, cómics o material adicional nos dan una respuesta clara, pero hay pistas muy interesantes a lo largo de la franquicia. Existen documentos militares filtrados que hablan de un experimento que salió mal, un arma biológica diseñada para manipular el comportamiento humano y que se salió de control. Otra especulación es que fue una mutación natural de un virus de gripe convencional. Lo único que sí se menciona es que el virus escapó de un laboratorio y fue incontenible su expansión a nivel nacional y luego mundial. La expansión de la enfermedad fue progresiva, llamaremos día cero al día que el Green Flu aparece de forma aislada, se dan los primeros casos pero se confunden con una gripe común, los medios y la población en general no le dan importancia y en los hospitales el tratamiento es para un virus normal, en los días del 1 al 7 o la primera semana los contagios empiezan a crecer de forma descontrolada. Los hospitales no dan abasto con la cantidad de gente y comienzan a colapsar mientras que las primeras mutaciones comienzan a aparecer, el gobierno declara cuarentena en zonas urbanas, se activa la Guardia Nacional aunque por el crecimiento tan rápido de la infección no daban abasto. Para los días del 10 al 14 los infectados especiales comienzan a aparecer en cantidades absurdas, los militares lo intentan pero pierden muchos hombres y en el proceso el control de las zonas seguras. La mayor parte de todas las ciudades quedan abandonadas o incendiadas, infestadas de hordas de infectados. Aquí es cuando el mundo colapsa realmente, en este punto es donde inicia la historia del primer juego. Left 4 Dead inicia 2 o 3 días después del colapso total. Bill, Zoe, Francis y Lois comienzan su travesía después de sobrevivir al brote inicial en las campañas de No Mercy, Crash Course, Dead Toy, The Dare, Blood Harvest y The Sacrifice, la cual es el final de la historia del grupo y donde ocurre la muerte de Bill.
Todo esto figura que pasa en el lapso de una semana, como se mencionó al inicio. Left 4 Dead 2 comienza la semana después del primer juego, 2 semanas después del colapso mundial, pero en otra región del país donde pasan las campañas de Dead Center, Passing, donde se cruzan con los sobrevivientes del primer juego, Dark Carnival, Swamp Fever, Hard Rain y The Paris, con la evacuación mediante la Guardia Nacional. Aunque después de The Paris existe material extra en cómics oficiales de Valve que no tienen un final como tal para la historia, es abierto y como Valve no sabe contar hasta 3 no sabemos cómo termina, pero tenemos datos horribles del futuro que le depara a este mundo. Para empezar, se deja muy en claro que el virus continúa mutando de forma muy agresiva y cada vez más descontrolada, que la guerra se vuelve una lucha eterna por sobrevivir donde la humanidad pierde más y más contra infectados más fuertes, con mutaciones más raras y peligrosas y en mayor cantidad. Al caer la sociedad, los recursos se vuelven mucho más difíciles de conseguir, dando paso a peleas entre los supervivientes que quedan, e incluso las fuerzas armadas se vuelven más agresivas y lo peor de todo, la humanidad no encuentra una cura y los esfuerzos son cada vez más difíciles por cantidad, peligrosidad en aumento de enfermos, y algo que no te dije es que el Green Flu es casi imposible de curar, funciona como el cáncer, no para de evolucionar y cambiar constantemente. Para cuando logran aislar el virus, la versión de afuera ya es distinta e inmune. Se cree que la solución para crear la cura está en los cuerpos de las personas inmunes al virus, y esto es malo para los protagonistas porque muy probablemente al ser llevados por la Guardia Nacional al final de The Paris sean encerrados en cautiverio para ser estudiados y experimentados hasta las últimas consecuencias para tratar de encontrar una cura, y no es raro pensarlo. Hay registros en los juegos de civiles siendo atacados por el ejército, aunque se desconoce la razón, pero demuestra que están dispuestos a hacer lo necesario, y como muchos otros supervivientes que también tuvieron que hacer lo mismo para poder sobrevivir. El mismo ejemplo que te di al inicio. Detallitos dejados por cada rincón de los mapas de personas que no querían ser olvidadas, o toda la trama de los juegos, estos personajes tan entrañables con los que nos encariñamos y no sabemos qué les depara el futuro. Lo que hacemos en ellos es tratar de resistir en un mundo hostil, y te pregunto esto, ¿puedes culparlos? ¿Cómo hubieras actuado tú en una situación así? ¿Eres valiente para enfrentar algo así, o tomas la opción fácil? Te invito a que reflexiones esa pregunta para ti. Sin más que decir, te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Espero te gustara el enfoque de terror que le di. Recuerda dar like y suscribirte. No olvides comentar qué te pareció o darme alguna recomendación de juegos o temas para hablar de videojuegos. Gracias por ver y adiós.